Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy continúo leyéndoles 1984 de George Orwell. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 4. Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al habla escribe, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había 3 orificios. A la derecha del habla escribe, un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda un tubo más ancho para los periódicos, y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles o a docenas de miles por todo el edificio, no solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria, cuando un empleado sabía que un documento debía de ser destruido, o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Winston examinó las 4 franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía 1 a 2 líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaba en el ministerio para fines internos. Decían así: Times 17.3.84 Discurso GH mal registrado. África. Rectificar. Times 19.12.83. Predicciones plan trienal cuarto trimestre 83 erratas. Comprobar número corriente. Times 14.2.84. Minibundancia mal citado chocolate. Rectificar. Times 3.12.83. Referente orden día GH doble más no bueno, refs no personas, reescribir completo, someter antes archivar. Con cierta satisfacción apartó Winston el 4º mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y prefería ocuparse de él al final. Los otros 3 eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar, o como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo, se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India meridional seguiría en calma, pero en cambio se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila el África del Norte, era por tanto necesario escribir un nuevo párrafo del discurso del Gran Hermano, y con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times, del 19 de diciembre del año anterior, se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el 4º trimestre de 1983, que era también el 6º grupo del 9º plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo, y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo.
El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año de 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante, y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado, y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y los tiró por el agujero de la memoria, para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto a donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso. El ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas, cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. El número del Times que, a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el Gran Hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces, seguía estando en los archivos con su fecha original, y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación, era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares.
es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo mismo ocurría con los demás datos importantes o minúsculos que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo. En la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito de aire eficaz, llamado Tillotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del hablaescribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tillotson, ni tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento del registro no hablaban de sus tareas. En el largo vestíbulo sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los hablaescribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía ni siquiera de nombre, aunque los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los 2 minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina a la suya, la mujercilla del cabello arenoso trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado 2 años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz llamado Ampleford, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que por una u otra razón continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era solo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos, especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor solo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. El departamento de registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología, y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. Y el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado.
Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaba de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de caleidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de Pornosec, encargada de producir pornografía de clase ínfima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podía abrir. Habían salido 3 mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpido por los 2 minutos de odio. Cuando el odio terminó, volvió Winston a su cabina, sacó del estante el diccionario de neolengua, apartó a un lado el hable-escribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de éste consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que solo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del INCSOC y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía: Times 3.12.83 Referente orden día GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir completo, someter, antes archivar. El antiguo idioma en inglés quedaba así. La información sobre la orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La orden del día del Gran Hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida por FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada, Withers, destacado miembro del partido interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo, de segunda clase. 3 meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaban y se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para ser luego ejecutados, constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada 2 años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, el camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinado sobre su hable-escribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona.
Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones rivales para inventar lo que el Gran Hermano había dicho efectivamente. Y después algún cerebro privilegiado del partido interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué había caído Withers en desgracia. Quizás fuera por corrupción o incompetencia, o quizás el Gran Hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. También pudiera ser que Withers o alguno relacionado con él hubiera sido acusado de tendencias heréticas, o quizás, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio era el contenido en las palabras refs no personas, con lo que se indicaba que Withers estaba ya muerto. Pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces los soltaban y los dejaban en libertad durante 1 o 2 años antes de ser ejecutados. De vez en cuando algún individuo a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que lo habían matado. Era ya una no persona. No existía, nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del Gran Hermano. Era mejor hacer que refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto resultaba demasiado claro, y por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el 9º plan trienal podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar que un cierto camarada Ogilvy había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones el Gran Hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego, no existía el tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento. Se acercó luego al hablaescribe y empezó a dictar en el estilo habitual del Gran Hermano, un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar, por el truco de hacer preguntas y contestárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales de Ingsoc, que... etcétera, etcétera. A la edad de 3 años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los 6 años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había alistado en los espías. A los 9 años era ya jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Anti-Sex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 murió en acción de guerra, perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el Océano Índico, portador de mensajes secretos. Se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el Gran Hermano, que necesariamente despertaba la envidia.
El Gran Hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que 1 hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de Ingsoc, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo eurasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada Ogilvy la Orden del Mérito Conspicuo. Al final decidió no concedérsela porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace 1 hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad y con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César. Capítulo 5. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. Precisamente el que andaba yo buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió. Era su amigo Syme, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos, sino camaradas. Pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Syme era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la 11ª edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y sus ojos saltones, a la vez tristes y burlones, que parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. «Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar», dijo. «Ni una», dijo Winston con una precipitación culpable. «He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay». Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa 2 sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilos de coser, a veces cordones para los zapatos, y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que se buscaran furtivamente en el mercado libre. «Llevo 6 semanas usando la misma cuchilla», mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Syme. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. «¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer?», le preguntó Syme. «Estaba trabajando», respondió Winston en tono indiferente. «Lo veré en el cine seguramente». «Un sustitutivo muy inadecuado», comentó Syme. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. «Te conozco», parecían decir los ojos. «Veo a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a los prisioneros». Intelectualmente Syme era de una ortodoxia venenosa.
Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de esos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística, en los que era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. «Fue una buena ejecución», dijo Syme añorante, «pero me parece que estropean el efecto atándoles los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos, es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul, de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta». «El siguiente, por favor», dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Syme presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración: guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. «Allí hay una mesa libre, debajo de la telepantalla», dijo Syme. «De camino podemos coger un poco de ginebra». Les sirvieron la ginebra en unas terrinas, se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina de la cual había dejado alguien un chorreón de grasa del guiso, un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía a aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción, y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso que contenía unos trocitos de un material sustitutivo de la carne. Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. En la mesa situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar, una cháchara que recordaba el cuá-cuá del pato. Esa voz perforaba el jaleo general de la cantina. «¿Cómo va el diccionario?», dijo Winston elevando la voz para dominar el ruido. «Despacio», respondió Syme, «por los adjetivos. Es un trabajo fascinador». En cuanto oyó que le hablaban de lo suyo, se animó inmediatamente. Aportó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. «La 11ª edición es la definitiva», dijo. «Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendrán que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder el aire soñador. No tenía ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura, por supuesto. Las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también de los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria, malo? No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía porque es la palabra exactamente contraria a bueno, y la otra no.
Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno. Basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras, en realidad una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente la idea fue del gran hermano, añadió después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Syme descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. «Tú no aprecias la neolengua en lo que vale», dijo Syme con tristeza. «Incluso cuando escribes, sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día?» Winston no lo sabía naturalmente. Sonrió. Creía hacerlo agradablemente, porque no se fiaba de hablar. Syme comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento? ¿Estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen de pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Y en la 11ª edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, ahora hay justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad, pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde hacia el año 2050 ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Syme adivinó lo que iba a decir. «Los proles no son seres humanos», dijo. «Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará, hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de «La libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia.
De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Syme. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan estas gentes. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven que quizás fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando, Winston captaba alguna observación como «¿Cuánta razón tienes?» o «¿No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo?» en una voz juvenil y algo tonta. Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años, con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento y los cristales de sus gafas reflejaban la luz y le presentaban a Winston 2 discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que, del torrente de ruido que salía de su boca, resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frase comprendió Winston. Completa y definitiva eliminación del goldsteinismo, pronunciado con tanta rapidez que parecía salir en un solo bloque como la línea fundida en plomo de una linotipia. Lo demás era solo ruido, un cuac, 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 y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein, acusándolo y exigiendo medidas más duras contra los criminales del pensamiento y los saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diatribas contra las atrocidades del ejército euroasiático y alababa al Gran Hermano o a los héroes del Frente Malabar. Fuera lo que fuese, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura, Ingsoc 100%. Al contemplar el rostro sin ojos, con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac cuac de un pato. Syme se había quedado silencioso unos momentos, y con el mango de la cucharilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac cuac, fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. «Hay una palabra en neolengua», dijo Syme, «que no sé si la conoces. Patablar, o sea, hablar de modo que recuerde el cuac cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen 2 sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario es un insulto. Aplicada a alguien con quien estés de acuerdo es un elogio». No cabía duda, volvió a pensar Winston. A Syme lo vaporizarían. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Syme lo despreciaba, y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo sutilmente malo en Syme. Algo le faltaba, discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios del Ingsoc, veneraba al Gran Hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes, no solo sinceramente, sino con inquieto celo, hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar, leía demasiados libros, frecuentaba el Café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del Café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero.
Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente. Se decía que al mismo Goldstein lo habían visto allí algunas veces hacía años o décadas. Por tanto, el destino de Syme no era difícil de predecir. Pero por otra parte era indudable que si aquel hombre olía solo por 3 segundos las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Syme se daría más prisa, pero no bastaba con el celo. La ortodoxia era la inconsciencia. Syme levantó la vista. «Aquí viene Parsons», dijo. Algo en el tono de su voz parecía añadir, «ese idiota». Parsons, vecino de Winston en las casas de la Victoria, se abría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura, con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia, hasta tal punto que, a pesar de vestir el mono reglamentario, era casi imposible no figurárselo con los pantalones cortos y azules, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al verlo, se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil, y en efecto, Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva, o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba una disculpa para hacerlo. Saludó a ambos con un alegre «hola, hola», y se sentó a la mesa esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme poder sudorífico. En el centro de la comunidad se podía siempre asegurar si Parsons había jugado al tenis de mesa por la humedad del mango de la raqueta. Syme sacó una tira de papel en la que había una larga columna de palabras y se dedicó a estudiarla con un lápiz, tinta entre los dedos. «Mira cómo trabaja hasta en la hora de comer», dijo Parsons guiñándole un ojo a Winston. «Eso es lo que se llama aplicación. ¿Qué tienes ahí, chico? Seguro que es algo demasiado intelectual para mí». «Oye, Smith, te diré por qué te andaba buscando. Es para la sub. Olvidaste darme el dinero». «¿Qué sub es esa?», dijo Winston buscándose el dinero automáticamente. Por lo menos una cuarta parte del sueldo de cada uno iba a parar a las suscripciones voluntarias. Estas eran tan abundantes que resultaba muy difícil llevar la cuenta. «Para la semana del odio, ya sabes que soy el tesorero de nuestra manzana. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro grupo de casas aporte más que nadie. No será culpa mía si las casas de la Victoria no presentan el mayor despliegue de banderas de toda la calle. Me prometiste $2. Winston, después de rebuscar en sus bolsillos, sacó 2 billetes grasientos y muy arrugados, que Parsons metió en una carterita y anotó cuidadosamente. «A propósito, chico», dijo, «me he enterado de que mi crío te disparó ayer su tirachinas. Ya le he arreglado las cuentas. Le dije que si lo volvía a hacer le quitaría el tirachinas». «Me parece que estaba un poco fastidiado por no haber ido a la ejecución», dijo Winston. «Hombre, no está mal. Eso demuestra que el muchacho es de fiar. Son muy traviesos, pero eso sí, no piensan más que en los espías. Y en la guerra, naturalmente. ¿Sabes lo que hizo mi chiquilla el sábado pasado cuando su tropa fue de excursión a Berkhamsted? La acompañaban otras 2 niñas. Las 3 se separaron de la tropa, dejaron las bicicletas a un lado del camino y se pasaron toda la tarde siguiendo a un desconocido. No perdieron de vista al hombre durante 2 horas a campo traviesa por los bosques. En fin, que en cuanto llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas». «¿Por qué lo hicieron?», preguntó Winston, sobresaltado a pesar suyo. Parsons prosiguió triunfante.
Mi chica se aseguró de que era un agente enemigo. Probablemente lo dejaron caer con paracaídas, pero fíjate en el talento de la criatura. ¿En qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? Pues notó que llevaba unos zapatos muy raros. Sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así. De modo que la cosa estaba clara. Era un extranjero. Para una niña de 7 años no está mal, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a ese hombre?, se interesó Winston. Eso no lo sé, naturalmente, pero no me sorprendería que... Parsons hizo el ademán de disparar un fusil y chasqueó la lengua imitando el disparo. Muy bien, dijo Syme abstraído sin levantar la vista de sus apuntes. Claro, no podemos permitirnos correr el riesgo, asintió Winston, nada convencido. Por supuesto, no hay que olvidar que estamos en guerra. Como para confirmar esto, un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas, pero esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. «Camaradas», exclamó una voz juvenil y resonante. «Atención, camaradas. Tenemos gloriosas noticias que comunicarles. Hemos ganado la batalla de la producción. Tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el del año pasado. Esta mañana ha habido en toda Oceanía incontables manifestaciones espontáneas. Los trabajadores salieron de las fábricas y de las oficinas y desfilaron con banderas desplegadas por las calles de cada ciudad proclamando su gratitud al Gran Hermano por la nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite disfrutar. He aquí las cifras completas. Ramo de la alimentación. La expresión por la nueva y feliz vida reaparecía varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Parsons, pendiente todo él de la llamada de la trompeta, escuchaba muy rígido, con la boca abierta y un aire solemne, una especie de aburrimiento sublimado. No podía seguir las cifras, pero se daba cuenta de que eran un motivo de satisfacción. Fumaba una enorme y mugrienta pipa. Con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana, era raras veces posible llenar una pipa hasta el borde. Winston fumaba un cigarrillo de la Victoria, cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. La nueva ración no la darían hasta mañana, y le quedaban solo 4 cigarrillos. Había dejado de prestar atención a todos los ruidos excepto a la pesadez numérica de la pantalla. Por lo visto, había habido hasta manifestaciones para agradecerle al Gran Hermano el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos cada semana. Ayer mismo, pensó, se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos semanales. ¿Cómo era posible que pudieran tragarse aquello, si no habían pasado más que 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parsons lo digería con toda facilidad, con la estupidez de un animal. El individuo de las gafas con reflejos en la otra mesa lo aceptaba fanática y apasionadamente con el furioso deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo aquel que insinuase que la semana pasada la ración fue de 30 gramos. Syme también se lo había tragado, aunque el proceso que seguía para ello era algo más complicado, un proceso de doble pensar. ¿Es que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria? Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. En comparación con el año anterior, había más alimentos, más vestidos, más casas, más muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo. Excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año y minuto tras minuto, todos subía vertiginosamente. Winston meditaba resentido sobre la vida. ¿Siempre había sido así? ¿Siempre habría sido tan mala la comida? Miró en torno suyo por la cantina.
Una habitación de techo bajo con las paredes sucias por el contacto de tantos trajes grasientos, mesas de metal abolladas y sillas igualmente estropeadas, y tan juntas que la gente se tocaba con los codos. Todo resquebrajado, lleno de manchas y saturado de un insoportable olor a ginebra mala, a mal café, a sustitutivo de asado, a trajes sucios. Constantemente se revelaban el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa, privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego, Winston no recordaba nada que fuera muy diferente. En todo el tiempo a que alcanzaba su memoria, nunca hubo bastante comida, nunca se podían llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados, en las habitaciones había faltado calefacción. Los metros iban horriblemente atestados, las casas se deshacían a pedazos, el pan era negro, el té imposible de encontrar, el café sabía a cualquier cosa, escaseaban los cigarrillos y nada había barato y abundante a no ser la ginebra sintética. Y aunque desde luego todo empeoraba a medida que uno envejecía, ello era solo señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón enfermaba con las incomodidades, la suciedad y la escasez, los inviernos interminables, la dureza de los calcetines, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el rasposo jabón, los cigarrillos que se deshacían, los alimentos de sabor repugnante. ¿Cómo iba uno a considerar todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que allí estaban eran feos y lo hubieran seguido siendo aunque no hubieran llevado los monos azules de uniforme. Al extremo de la habitación, solo en una mesa, se hallaba un hombrecillo con aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces a un lado y a otro. «Es muy fácil», pensó Winston, «siempre que no mire uno en torno suyo, creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, los jóvenes altos y musculosos y las muchachas de escaso pecho y de cabello rubio, vitales, tostadas por el sol y despreocupadas, existía e incluso predominaba. Pero, en realidad, la mayoría de los habitantes de la franja aérea número 1 eran pequeños, cetrinos y de facciones desagradables. Es curioso cuánto proliferaba el tipo de escarabajo entre los funcionarios de los ministerios, hombrecillos que engordaban desde muy jóvenes, con piernas cortas, movimientos toscos y rostros inescrutables, con ojos muy pequeños. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por música ligera. Parsons, lleno de vago entusiasmo por el reciente bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. «El Ministerio de la Abundancia ha hecho una buena labor este año», dijo, moviendo la cabeza como persona bien enterada. «A propósito, Smith, ¿no podrás dejarme alguna hoja de afeitar?» «Ni una», le respondió Winston. «Llevo 6 semanas usando la misma hoja». «Entonces nada, es que se me ocurrió por si tenías». «Lo siento», dijo Winston. El cuac-cuac de la próxima mesa, que había permanecido en silencio mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez mucho más fuerte. Por alguna razón, Winston pensó de pronto en la señora Parsons con su cabello revuelto y el polvo de sus arrugas. Dentro de 2 años aquellos niños la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada, Symes sería vaporizado, a Winston lo vaporizarían también. O'Brien sería vaporizado. A Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían. Tampoco el individuo de las gafas y del cuac-cuac sería vaporizado nunca, ni tampoco la joven del cabello negro, la del departamento de novela. Le parecía a Winston conocer por intuición quién perecería, aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona.
En aquel momento le sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando. Era la muchacha morena del departamento de novela. Miraba a Winston a hurtadillas, pero con una curiosa intensidad. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero le dejó intranquilo. ¿Por qué lo miraba a aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó o si habían llegado después. Pero el día anterior, durante los 2 minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera y ver si gritaba lo bastante fuerte. Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero precisamente las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven, pero quizás fueran 5 minutos. Era muy posible que en este tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. Constituía un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo, parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria, constituía un acto punible. Incluso había una palabra para esto en neolengua: cara crimen. La muchacha recuperó su posición anterior. Quizás no estuviese persiguiéndolo. Quizás fuera pura coincidencia que se hubiera sentado tan cerca de él 2 días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo, si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevaran a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de 3 días, pero no era esta una razón para desperdiciar una colilla. Syme dobló su pedazo de papel y se lo guardó en el bolsillo. Parsons empezaba a hablar otra vez. «¿Te he contado, chico, lo que hicieron mis críos en el mercado? ¿No? Pues un día le prendieron fuego a la falda de una vieja vendedora porque le vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del Gran Hermano. Se pusieron detrás de ella, y sin que se diera cuenta le prendieron fuego a la falda por abajo con una caja de cerillas. Le causaron graves quemaduras. Son traviesos, pero eso sí, más finos. Esto se lo deben a la buena enseñanza que se da hoy a los niños en los espías. Mucho mejor que en mi tiempo. Están muy bien organizados. ¿Qué creen ustedes que les han dado a los chicos últimamente? Pues unas trompetillas especiales para escuchar por las cerraduras. Mi niña trajo una a casa la otra noche. La probó en nuestra salita y dijo que oía con doble fuerza que si aplicaba el oído al agujero. Claro que solo es un juguete, sin embargo, así se acostumbran los niños desde pequeños. En aquel momento la telepantalla dio un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los 3 hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores, lo que hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo. Bien, chicos, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la estén disfrutando, que les esté pareciendo interesante. Creo que cada vez se va haciendo más notorio el carácter persecutorio que tiene esta novela. Me parece muy curioso este proceso mental que describe el autor como doble pensar. Algo así como una desmentida, algo así como saber que algo existe y a la vez eliminarlo en la mente. Vemos aquí cómo las personas parecieran olvidar cosas que han escuchado en días anteriores, como estos anuncios que daba la telepantalla.
sobre cómo se va reescribiendo la historia día a día y todos aceptan las noticias como verídicas. No hay un ápice de duda, no hay posibilidad de dudar. Y si uno lo hace, pareciera que es mal visto, que es destinado a ser vaporizado, a morir. De igual manera, me llama mucho la atención esto que se llama neolengua en el libro, esta manera como de eliminar palabras del diccionario, la forma de hacer el lenguaje más escaso, más estéril, menos capaz de expresar lo que uno siente o piensa. El lenguaje es muy importante en el día a día. No se trata de tener un léxico muy amplio, o no solo de eso, sino también de la posibilidad que tenemos como humanos de simbolizar nuestras experiencias a través del habla. Si no tenemos eso, es como si no pudiéramos digerir lo que vivimos. Si no existe el lenguaje, no hay manera de conocernos a nosotros mismos. Y lo que plantea el autor en este libro es que el lenguaje se vuelve cada vez más pobre. Hay menos palabras, hay menos posibilidad de pensar también. Y pensando la historia desde esta perspectiva, creo que se vuelve muy triste y angustiante. ¿Qué piensan ustedes? Yo trabajo como psicoanalista. Me doy cuenta cada día al escuchar a mis pacientes cómo el hablar los libera. Por momentos el habla sirve simplemente como descarga, como un acto catártico, algo que nos ayuda a liberarnos de la tensión que provocan las emociones producidas de diversas experiencias que nos confrontan de una u otra manera. Pero no solo es descargar a partir del habla, no es solo que el lenguaje nos sirva para expresar eso que sentimos, que no es poca cosa, claro, sino también nos sirve para simbolizar, es decir, para darle un significado a lo que nos pasa en el día a día, darle ese significado a las experiencias, encontrar diferentes perspectivas. Es lo que nos vuelve humanos, creo yo. Es lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace crecer y aprender. Así que si no tuviera el lenguaje en mi vida, si no hubiera la posibilidad de expresarme como quiero, si las personas que escucho no tuvieran la posibilidad de ser escuchadas, estaríamos vacíos por dentro. Nuestra vida sería muy concreta, muy apegada a lo que consideramos real. No tendríamos un mundo interno, no existiría la imaginación, la creatividad. No habría posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Hay un autor también psicoanalista que no lo entiendo muy bien. Creo que no podré jactarme nunca de entenderlo bien, pero plantea algunas ideas interesantes. Me refiero a Jacques Lacan, y él habla del lenguaje como una manera de estructurar nuestro inconsciente. Él plantea que los pacientes o los seres humanos en general tenemos un discurso consciente y creemos estarnos refiriendo a algo en específico, pero en realidad el lenguaje oculta mensajes de el inconsciente, pongámoslo así. Él lo plantea con diferentes conceptos, pero él dice que en el discurso que cada uno tenemos se alojan mensajes escondidos que solo un psicoanalista o alguien versado en estos temas puede escuchar.
Y así como Jacques Lacan, seguramente hay otros autores, otros pensadores que se han dado cuenta de cómo el lenguaje puede ser algo vital, algo imprescindible, no solo del ser humano como especie, sino de la cultura misma. Tal vez el lenguaje es precisamente lo que nos vuelve civilizados, es lo que nos lleva a crecer, a evolucionar. Por eso creo que este libro es tan interesante, porque el autor nos está planteando un futuro, entre comillas, ficticio, en el que se está erradicando el lenguaje. No es un escenario en el que el lenguaje nunca existió, sino uno en el que se trata de asesinar la posibilidad de hablar, la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de pensar. ¿A ustedes qué les evoca este libro? Me gustaría escuchar qué sensaciones les causa la lectura, qué piensan, qué les llama la atención. Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, les recuerdo que sigo subiendo algunos audiolibros que había tenido que borrar de esta plataforma. Bueno, para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.